Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro webinar Presupuesto y ahorro ante el entorno económico actual. Para el BAC es un placer tenerles el día de hoy participando de este importante webinar en donde vamos a aprender algunos tips y también conocer un poco cómo está la economía y qué hacer al respecto, sobre todo ahora en tiempos de inflación. Permítanme presentarme, yo soy Fainier Candamo Barrantes, educadora financiera, charlista, con más de 8 años de experiencia acompañando a familias en procesos de recuperación financiera, en donde tocamos temas como el ahorro, el abordaje de endeudamiento, sobreendeudamiento y otros que son necesarios también para poder tener nuestras finanzas saludables. Y no está de más recordarles que estamos en el mes de octubre, un mes tan importante para recordar temas del ahorro, y por eso nuestro webinar hoy se contextualiza en esta importante semana que es la Semana del Ahorro. Sin más por el momento, me gustaría también presentarles cuáles son los temas que vamos a tocar hoy. En primer lugar, es muy importante que comprendamos qué es lo que nos está pasando a nivel país. Estamos en tiempos fuertes, en una inflación elevada, y qué podemos hacer al respecto. Como un segundo tema, ¿qué pasos debemos seguir para poder administrar mejor nuestras finanzas personales, pero también en familia, en estos tiempos de inflación? Tercer aspecto, si no tenemos un presupuesto, ¿qué debemos hacer? ¿O cómo hacer un buen presupuesto? Un cuarto punto que es muy importante es si ya tenemos un presupuesto, ¿qué puntos deberíamos tomar en cuenta para poder hacer un ajuste? Y en tiempos de ahorro, la gran pregunta, ¿será posible ahorrar? Voy a brindarles algunos tips finalmente para que ustedes puedan tomar en consideración. Esperamos que este webinar les sea de muchísima utilidad. Sin más, también está recordarles que vamos a tener un chat y en ese chat ustedes pueden externar sus dudas, sus consultas, sus comentarios, todo aquello que ustedes quieran saber o compartir con nosotros. Siéntanse en completa libertad para poder externarlo. Bueno, vamos a iniciar entonces. Primera pregunta. ¿Cómo afecta la economía actual mis finanzas y también las de mi familia? Resulta que 4 de 10 costarricenses, según el Financiero, piensan que uno de los principales problemas que tenemos en la actualidad es el alto costo de la vida. Por primera vez desde el año 2009, según el índice de precios al consumidor, tenemos una inflación de 2 dígitos, es decir, una inflación elevada. La frase "qué caro está todo" es algo que estamos escuchando constantemente y que incluso nosotros y nosotras lo estamos sintiendo en nuestro bolsillo. Ha habido una variación importante en el tema, por ejemplo, de los precios. ¿Cuáles son algunos alimentos, por ejemplo, de la canasta básica que han aumentado de precio de manera muy rápida? La pechuga de pollo, las pastas, la mantequilla, el filet de pescado, el queso crema, la leche en polvo, la carne molida. Y sin más está decir todos estos vaivenes que hemos tenido con la gasolina. Sabemos que cuando aumenta el precio de la gasolina nos preocupamos montones porque sabemos muy bien que los productos de primera necesidad van a aumentar. Según la encuesta continua de empleo, también tenemos otro punto importante con respecto al trabajo. Estamos en un periodo fuerte en temas laborales. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos actualmente 160,000 personas que no estudian ni trabajan, y de estas 160,000 personas, 66,000 se encuentran en la búsqueda de un empleo. En este momento, los salarios reales han caído a un punto que no se presentaba desde el año 1991. Como podemos ver, el contexto no es tan favorable como en periodos anteriores. Y actualmente, unas 92,000 personas poseen más de un trabajo. Es decir, cerramos nuestra jornada laboral y continuamos en otro trabajo. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, ha habido un alto, aumento en el costo de la vida. Los precios de la canasta básica se han elevado, ya pudimos ver algunos. Ha habido también un aumento importante en los créditos de vivienda, en las tasas de interés. Se ha disminuido también la capacidad de compra. Ya no podemos comprar cosas como comprábamos antes, ahora lo pensamos 2 veces, y se reducen también el tema de los ahorros. Es muy importante también comprender que nuestra inflación no surge desde nosotros como país, sino que es una inflación importada, que además tenemos que sumarle toda esta difícil situación que se ha generado a partir de la pandemia.
Un aspecto que también nos ha golpeado bastante es el aumento del precio del dólar. Y ahora con esta crisis geopolítica que tenemos, que hace pocos días, ¿verdad? Rusia anuncia nuevas noticias al respecto y entonces el dólar pues también empieza a dispararse nuevamente. Ya teníamos una caída importante, sin embargo, bueno, hay otras cosas que no podemos controlar, pero sí vamos a hacer un esfuerzo importante por poder controlar un poquito mejor nuestras economías. Y finalmente hay algunos sectores importantes, como por ejemplo el de la construcción, que se han visto afectados ante un aumento, ¿verdad?, del impuesto de valor agregado. Teniendo en cuenta este contexto que es un poco complejo para muchas y muchos de nosotros, es importante entonces que toquemos el segundo tema. ¿Qué pasos deberíamos seguir para poder administrar mejor mis finanzas en estos tiempos de inflación? Yo les voy a presentar 3 pasos que considero que son importantes, podemos tomarlos como un ABC, que este ABC vamos a tratar de contextualizarlo también en nuestras familias. No todas las familias son iguales, algunas familias son más grandes que otras, incluso también pensemos en aquellas familias unipersonales, ¿verdad?, donde solamente pues vive una persona en una casa. Tenemos familias pues también extensas, donde viven mamá, papá, abuelitos, tíos, primos, e incluso hasta familias conformadas por amistades. Entonces, comprendiendo estas diversidades de familias, lo primero y lo más importante que deberíamos hacer es tener un diagnóstico, es decir, conocer cómo está nuestra realidad financiera. Y esto implica que entonces empecemos a investigar, ¿verdad?, a escarbar sobre cómo están nuestros gastos, nuestros ingresos, nuestras deudas, ahorros y patrimonio. Estos son los 5 elementos fundamentales para poder entender cuáles son nuestras finanzas: gastos, ingresos, deudas, ahorro y patrimonio. Una segunda señal también que es muy relevante tiene que ver con cuál es mi personalidad financiera o las características de esa personalidad financiera de mi familia. ¿Cuáles son los hábitos que tenemos, por ejemplo, con relación al consumo? ¿Consumimos de forma desmedida? ¿Por qué estamos consumiendo? ¿Es por un tema de necesidad? ¿Es por un tema de estatus? ¿Cómo es nuestro control, por ejemplo, ante las compras? ¿Cuáles son las relaciones que establecemos nosotros y nosotras con el dinero? Y un tercer aspecto también muy importante, que muchas veces son cuestiones heredadas y no propias, sino que las hemos aprendido en casa, en la comunidad, en nuestro trabajo, ¿verdad?, o en alguna organización a la que pertenezcamos, es cuáles son nuestras ideas con respecto al dinero. ¿Cuáles son las ideas que yo asocio con respecto al dinero? ¿Lo veo como algo positivo? ¿Lo veo como algo negativo? ¿Es algo que me genera, por ejemplo, afectaciones en mi paz, en mi tranquilidad? Para mí conseguir dinero es un imposible o es una cuestión que es fácil. Todas estas ideas muchas veces pueden ser o potenciadoras, pero también limitantes. Teniendo claro estos 3 aspectos, conocer mi realidad financiera, mi personalidad financiera y, por qué no, mis ideas que me potencian o me limitan, les voy a explicar un poquito algunas preguntas para poder entender cómo están mis finanzas, sobre todo si estamos pensando en temas del diagnóstico. Una primera pregunta relacionada con el primer elemento, que son los ingresos, es cuáles son mis ingresos y qué tipo de ingresos tengo. Yo puedo tener ingresos estables que se derivan, por ejemplo, de un salario, pero también puedo tener otros ingresos. Ejemplo, remesas internacionales que reciba, alguna contribución de algún familiar o de alguna amistad o de alguna organización, entre otros ingresos, incluso ingresos provenientes tal vez de algún tipo de trabajo libre que yo haga e independiente, que no es tan estable pero que está presente de vez en cuando. Es importante acá entonces que nos hagamos también la segunda pregunta: ¿de dónde provienen mis ingresos? Cuando nos hacemos esta última pregunta, ¿de dónde provienen nuestros ingresos?, vamos a poder entender cuáles ingresos son estables, es decir, que podemos planificar con tranquilidad con este tipo de ingresos, y cuáles ingresos no. Una segunda opción es el tema de los gastos. Puede ser que yo tenga una noción previa de cuáles son mis gastos, muy general, pero tal vez no los haya clasificado o no los haya identificado. Primera parte, ¿cuáles son mis gastos? ¿Los tengo clasificados? ¿Cuáles son los tipos de gastos que tengo en este momento? Tenemos gastos fijos, que son los que siempre se hacen mes a mes. Tenemos los gastos variables, que no todos los meses los tenemos que hacer.
Algunos gastos son necesarios, otros no son tan necesarios y algunos son los benditos gastos hormiga, esos que pasan por desapercibidos pero que impactan por mucho nuestro bolsillo. Incluso los gastos hormiga pueden representar de un 10 a un 15% del total de gastos por mes. Los hacemos en el día a día sin darnos cuenta, pasan por desapercibidos y no los planificamos. Por eso es importante que una vez que hayamos identificado los gastos y los hayamos clasificado, podamos empezar con un proceso que se llama priorización, es decir, elegir qué debo pagar primero de acuerdo con su nivel de urgencia e importancia. Tercer punto, las deudas. La mayoría de nosotros y nosotras tenemos deudas. Cuando yo hago mis charlas, mis capacitaciones, digo, levanten la mano las personas que no tienen deudas, si acaso 1, 2, mucho, 3 personas. Es importante entonces que tengamos presente cuáles son nuestras deudas, pero también el estado de esas deudas, cuáles son las características de esas deudas. ¿A quién le debo? ¿Cuánto pedí inicialmente? ¿Cuánto me falta para terminar de pagar esas deudas? ¿Cuánto estoy abonando en este momento al capital y cuánto se está yendo en intereses? E incluso si tengo algún plan de deudas para salir un poquito más rápido de ellas. En las deudas es muy importante cuando hablamos de finanzas sanas que identifiquemos cuál es nuestro nivel de endeudamiento. Si estamos hablando de un endeudamiento saludable, podemos hablar de un 35% para abajo. En algunas ocasiones o circunstancias, pues también hablamos de un poquito de endeudamientos tal vez más altos, hasta de un 40%, pero tenemos garantías fuertes que respaldan ese tipo de crédito. Por eso podemos estresar la deuda a un poquito, unos 5 puntos, tal vez un poquito más altos, y seguimos con un tema de endeudamiento. Cuando superamos ya el 50%, 60%, podríamos hablar de una economía que incluso está ya en números rojos o anaranjados, si lo pensamos como en un semáforo, ¿verdad? Entonces ahí es importante que también empecemos a pensar, no solamente tengamos claridad de qué es lo que está pasando, sino en acciones que podemos hacer para el respecto. Y uno de los primeros pasos tiene que ver entonces con presupuestar, saber cómo estamos en este momento y qué tanto podemos permitirnos gastar o no gastar, tomando en cuenta que ya tenemos esa variable importante. Ahorros. Bueno, en caso de que esté ahorrando, ¿estoy ahorrando? ¿Cuánto estoy ahorrando? ¿Y qué tipo de ahorros tengo? Muchas veces solamente ahorramos, en la teoría se sugiere ahorrar de un 10 a un 20%, pero podemos empezar con porcentajes más pequeños. La idea es ir generando poco a poco, paulatinamente, esa cultura del ahorro, tanto en nosotros como en de los más pequeños y las más pequeñas de la casa. Ir generando esa cultura de ahorro desde la niñez para ir cambiando también la cultura, porque si no cambiamos la cultura es muy probable que la situación pues continúe tal como está. Los ahorros es importante que no solo ahorremos ese porcentaje que les mencioné, sino que los dividamos y podamos ponerles plazos y objetivos. ¿Por qué? Porque vamos a tener algunos ahorros en el corto plazo, otros en el mediano plazo y otros en el largo plazo. Un ejemplo de los ahorros en largo plazo más importantes tiene que ver con el sistema de seguridad para la jubilación. ¿Qué estamos haciendo en este momento para poder resguardarnos un proceso de envejecimiento digno y sobre todo con autonomía financiera? Y finalmente, hablemos un poco sobre el patrimonio. A veces pensamos que lo que tenemos es completamente nuestro. Y sí, es completamente nuestro en la medida en que esté liberado de deudas. Por ejemplo, si yo tengo un vehículo o una vivienda, pero es a crédito y no he finalizado ese pago, eso todavía no forma parte de mi patrimonio. Patrimonio es todo aquello que yo adeude, que si vendo, puedo convertirlo en dinero, es decir, un activo. Ok. Importante cuando hacemos el diagnóstico, supongamos que ya empezamos a hacer nuestro presupuesto. El presupuesto es una herramienta súper básica, simplemente vamos a agarrar todos los ingresos que tenemos, tanto los estables como los variables, y le vamos a restar todos los gastos que tenemos en este momento, sin alterarlo, para ver cómo estamos. Entonces vamos a hacer el balance económico. Si a mí ese balance, que básicamente es la resta de ingresos menos gastos, me da en verde, quiere decir que yo tengo más ingresos que gastos. Es decir, me está quedando un sobrante que puedo ahorrar o incluso ya pensar en, ¿por qué no?, inversiones.
Si la situación me da en par, ¿verdad?, igual de ingresos y gastos, la gente puede decir, bueno, yo no me voy a preocupar porque estoy tablas, como decimos. Sin embargo, yo a esta economía le llamo vulnerable. ¿Por qué? Porque si alguna eventualidad pasa, yo no tengo un margen de maniobra para responder y es muy probable que tenga que recurrir a un préstamo, incluso informal, o a un crédito. Puede ser que en algunos momentos, dependiendo de mi situación financiera, pueda tener acceso a ese crédito, pero si ya estoy muy endeudada, es un poco difícil que me lo puedan dar. Entonces, a correr se ha dicho. Y finalmente tenemos ya el cuadrito en rojo. Vean que puse 3 colores, ¿verdad?, como si fuera un semáforo, cuando mis gastos son mucho más altos que ingresos. En economía o en macroeconomía, ¿verdad?, hablamos de déficit económico, o incluso cuando estamos hablando de los presupuestos de las instituciones, todo el mundo alerta, ¿verdad?, porque estamos en números rojos, pues resulta que en nuestras economías también podemos presentar déficit. En la número 1 vamos a tener un superávit, ¿verdad?, que hay sobrante económico. En la segunda más bien estamos tablas, ¿verdad?, en un amarillo. Ojo, paremos a ver qué está pasando, cómo podemos hacer ajustes. Y más bien en la roja ya estamos hablando de una situación de alerta, en donde estamos en un déficit económico. Es decir, sale más de lo que ingresa. ¿Ok? Acá nada más para retomar y cerrar la parte de diagnóstico, recordarles el tema de la personalidad financiera y también las ideas limitantes o potencializadoras que presentamos en nuestras cabecitas, ¿verdad?, con respecto al dinero, que como les dije inicialmente pueden ser personales, pero también hay mucha influencia del entorno y por qué no también influencia familiar o presiones familiares al respecto. Ya tenemos entonces el diagnóstico, sabemos cómo está la situación. Esto nos puede generar diferentes sensaciones, ¿verdad? Puede ser sensación de gratificación, de orgullo, porque siento que estoy bien, o más bien ponernos en un sistema de alarma. Bueno, lo más importante y ante todo es que ya tomamos la primera decisión, que fue trascender la sospecha y enfrentar la realidad. Muchas veces no estamos preparados o preparadas para enfrentar esa realidad. Sabemos que nuestras finanzas no van tan bien, pero lo vamos dejando de lado, vamos omitiendo, nos vamos haciendo de la vista, ¿verdad?, que no está pasando, pero en realidad y muy en el fondo, y nuestro mismo cuerpo nos lo dice, sabemos que hay que poner cartas en el asunto. El problema de no poner cartas en el asunto a tiempo es que los números no fallan y el tiempo tampoco. Entonces, entre más retrasemos esta situación, más grande puede llegar a ser el problema. Punto número 2, planificación. Muchas personas presupuestan, otras no. Si no tenemos un presupuesto, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, el primer paso es tomar la decisión de hacer un presupuesto e informarnos cómo podríamos hacer uno. ¿Cómo podríamos empezar a hacer un presupuesto? Depende muchísimo también de cómo usted se sienta mejor aprendiendo o planificando. Hay personas que prefieren hacerlo a mano, utilizan el cuaderno, utilizan facturas físicas, pero siempre es importante, yo siempre digo, guarden las facturas, sean físicas o electrónicas, incluso por si en algún momento tenemos que reclamar por la garantía de un producto, no porque me haya pasado, ¿verdad? Pero sí es muy común que eso pueda suceder, que tengamos que cambiar algún producto y perdimos la factura y ya no lo podemos hacer, pero también nos sirve para llevar un estado de cuenta de cuáles son los gastos que hemos hecho. Un segundo aspecto, para quienes trabajamos en oficina o tenemos la computadora todo el día, podemos hacerlo en algún programa de Word, de Excel, en algún software libre, ¿verdad? Incluso hasta bajar plantillas de internet que son completamente gratuitas. Ahí podemos utilizar también las facturas electrónicas y los estados de cuenta. Por ejemplo, el BAC cuenta también con un estado de cuenta que ustedes pueden acceder a través de la página con gráficos y ustedes ahí se darán cuenta en qué han estado gastando con su tarjeta durante todo el mes. A veces nos llevamos muchas sorpresas y un jaloncito de oreja, pero es necesario también para poder emprender acciones. Y finalmente también hay algunas personas que son más familiarizadas con los dispositivos móviles, utilizan aplicaciones. Yo aquí les tengo 5 aplicaciones que ya han sido investigadas por el Financiero. Son aplicaciones muy amigables y además no tienen la necesidad de meter información confidencial ni financiera. Por ejemplo, tenemos la Monobills, la Monify, ¿verdad? Ahí tenemos todas las 5 aplicaciones que ya han sido pues investigadas al respecto. Igualmente ustedes pueden utilizar otras. Beneficios de estas que también ustedes pueden utilizarla tanto para Android como para el sistema de iPhone.
Ok, en la parte de planificación, cuando estamos trabajando un presupuesto, hay algunos elementos que son fundamentales que no debemos pasar por desapercibidos y en definitiva el primero tiene que ver con que sea familiar. No hay manera de generar sostenibilidad en un proceso de ajuste o recuperación financiera si todas las personas no estamos comprometidas con el proyecto, y esto definitivamente es un proyecto que va a mejorar nuestra calidad de vida. Es decir, vamos a tomar acuerdos donde la mayor parte de las personas se sientan identificadas y comprometidas. Por ejemplo, vamos a hacer una reducción del consumo del agua, vamos a esperar que toda la familia realmente se comprometa con ahorrar el agua. Y si todos y todas nos comprometemos con ese objetivo, es muy probable que veamos el resultado en el recibo del mes siguiente y en los subsiguientes. Entonces también la idea es que podamos ir desarrollando conciencia y una práctica que ojalá se pueda replicar. Hay que tener un objetivo claro, un para qué. Porque en este momento como familia o yo solita o solito he decidido empezar a aprender a hacer un presupuesto y tomarlo como una práctica. ¿Cuáles son mis objetivos? Bueno, mis objetivos es liberar mayor liquidez, mis objetivos es salir antes de las deudas, mis objetivos es cumplir 2 o 3 metas que tengo en el corto o en el mediano plazo. ¿Cómo me voy a ajustar para poder cumplir ese o esos objetivos? Definitivamente, si estamos hablando de planificación, no podemos dejar de lado el periodo de tiempo. ¿Cada cuánto se debería hacer un presupuesto? Bueno, un presupuesto es una planificación inicial que deberíamos revisar cada no menos de 15 días. O sea, no deberíamos dejar pasar unos 15 días para hacer la otra revisión del presupuesto. Es decir, si yo en mi primera planificación dije, voy a gastar unos 80,000 colones en transporte, a los 15 días voy a revisar el rubro transporte. ¿Qué pasa si en ese momento ya yo gasté 60,000? Bueno, voy a empezar a ver qué acciones voy a tomar porque definitivamente solo me quedan 15 días y 20,000 colones. Voy a tomar decisiones al respecto. Voy a pellizcarle a otro rubro, voy a usar medios de transporte alternativo, voy a solicitar en el trabajo tal vez aumentar los días de teletrabajo. ¿Qué voy a hacer para poder cumplir con ese primer objetivo que yo me planteé al inicio del mes? Vamos, como les dije ahorita entonces, a hacer también ajustes importantes. Ahora les voy a enseñar un tip con respecto al ajuste. Y finalmente el ajuste me lleva a priorizar. ¿Qué es lo que debo de pagar primero? Con 2 caracteres importantes, urgencia y relevancia. Y cualquier planificación, cualquier objetivo que yo tenga, sea en el mediano, en el largo plazo o en el corto plazo, no va a ser posible de realizar adecuadamente si no estoy haciendo este proceso de monitoreo. ¿Y cómo hago el monitoreo? Con una revisión que les dije anteriormente, no debería ser mayor a los 15 días. Tengo personas en mis procesos de consulta que lo hacen todos los días, algunas otras lo hacen todas las semanas y otras lo hacen cada 15 días. Ok. Otro aspecto importante tiene que ver con la estrategia, o sea, la puesta en acción, la puesta en marcha. Como les mencioné en el primer rubro, al ser familiar es importante que rompamos el silencio, que conversemos con la familia. Hay algunos miembros en la familia que pueden ser recursos de apoyo sumamente importantes y hay otras personas que lamentablemente sabemos no van a ayudar. Entonces, bueno, en primer lugar, unámonos con las personas que sabemos que van a ser nuestros recursos de apoyo y no solamente recursos de apoyo económico, sino también de tiempo, emocionales que van a estar ahí, porque muchas veces y ante estos contextos de inflación y preocupación tan grande, ocupamos también de un abrazo, de un apoyo emocional de personas que nos estén apoyando en este proceso. Un segundo aspecto tiene que ver con los ajustes, que yo le he llamado la estrategia del DES, ¿verdad? Que es disminuir, eliminar o sustituir ciertos gastos. Y finalmente, que también es relevante, es que busquemos ayuda externa, lo que llamamos los recursos de apoyo, sean secundarios o terciarios, ya a nivel institucional, comunal, con otros familiares, que básicamente también nos pueden brindar mucha ayuda, pero también orientación sobre qué es lo que podemos hacer al respecto de nuestra situación. Conversemos con la familia entonces. Importantísimo el tema de la transparencia económica. Debemos saber cómo están las finanzas en casa y con esto también rompemos muchos mitos y algunos estereotipos, ¿verdad? Que ya sabemos que son obsoletos y que no nos ayudan en nada para construir una mejor sociedad. Mamá y papá o mamá debería saber cuáles son los ingresos que tenemos, ya sea de nuestra pareja o de los principales aportantes.
anteriormente, ¿verdad? No sabía, por ejemplo, la señora cuánto ganaba su esposo o viceversa, y esto en estos momentos ya es una cuestión que deberíamos dejar de lado. La transparencia económica también implica que sepamos cómo está el tema de nuestras deudas, de nuestros compromisos financieros, etc. ¿Con qué recursos contamos en este momento a nivel familiar? Como les decía, no siempre son recursos económicos, pero hay algunos recursos que ayudan muchísimo. Por ejemplo, en temas de cuidado. Mamá me cuida a los chiquillos en casa, una prima me ayuda con las labores domésticas mientras yo estoy trabajando. Si eso le pusiéramos un precio, un valor monetario, podríamos estimar todo el dinero que nos estamos ahorrando en esa parte. También es muy importante que tengamos en cuenta que estos recursos también dependen del factor edad, y sobre todo este tema de edad, ¿verdad? No podemos poner a los niños a hacer, por ejemplo, trabajo doméstico y demás, pero sí sabemos que en alguna medida todos podemos comprometernos, ya sea con recursos de tiempo, recursos económicos, en este proyecto. Entonces, vamos a la tercera pregunta. ¿Quién puede ayudarme o ayudarnos como familia y cómo? Un cuarto aspecto, si podríamos generar otros ingresos y de qué manera. No necesariamente tiene que ver con nuestra ocupación principal. A veces tenemos muchas habilidades que no hemos desarrollado y por qué no ponerles un factor económico que nos genere ingresos. Y ya finalmente, cuando hay mayor niveles de urgencia, cuando estamos en ese escenario en rojo, por ejemplo, si podríamos vender o cambiar tal vez o modificar algunos activos que tenemos. Tal vez cambiar el carro que tenemos porque es un poquillo gastón en temas de gasolina por otro más económico, o vender tal vez alguna bicicleta o algunos activos que no estemos utilizando y que se puedan convertir eventualmente en dinero. Ahora bien, les había hablado de una estrategia, ¿verdad? De cómo hacer los ajustes al presupuesto. Entonces, bueno, aquí están los 3 pasos y ustedes pueden ver disminuir, eliminar y sustituir. Disminuir, ya les había dado el primer ejemplo. Vamos a disminuir el costo del recibo del agua, vamos a disminuir el costo del recibo de la electricidad y vamos a generar todo un plan al respecto de eso. Por ejemplo, ya no vamos a tener todos los televisores de la casa encendidos sin que nadie los esté utilizando, vamos a apagar las luces que no estamos utilizando, vamos a cambiar los bombillos de 100 watts, ¿verdad?, de luz amarilla por otros que tal vez son en una inversión un poquito más cara, pero que a la larga nos va a generar una baja en el recibo de electricidad, o porque no, ya en algunos momentos, si la casa ya tiene más de 30, 40 años, revisar un poquito, ¿verdad?, o incluso 20 años, la instalación eléctrica, cómo está la situación por ahí. Eliminación. La eliminación puede ser temporal o puede ser también permanente. Cuando estamos hablando de eliminación, es qué gastos tenemos en este momento que podemos prescindir completamente de ellos. Llámese algún tipo de aplicación, llámese alguna suscripción a un periódico, a una aplicación, alguna hobby que yo en este momento simplemente esté pagando y no esté utilizando, incluso las membresías, algunos clubs, ¿verdad? Este tipo de cosas que los tenemos por ahí pero que realmente no los estamos utilizando. Y finalmente, un tercer paso tiene que ver con la sustitución. La sustitución no es la eliminación por completo, pero yo podría sustituir una actividad tal vez por otra más económica. Un gimnasio de preferencia podría sustituirlo por otro que sea tal vez un poco más económico, pero que siempre y cuando cumpla con las características básicas que yo necesito para poder sentirme bien y cómoda o cómodo en ese gimnasio o realizando más bien el ejercicio que a mí me gusta. Finalmente, busquemos atención, ayuda y orientación. Es muy importante que también vayamos cambiando un poquito el chip con respecto a cuál es el papel que juegan las cooperativas o las entidades financieras. Ellos pueden ser por mucho instancias, organizaciones que nos ayuden, que nos orienten en qué podemos hacer. Recordemos que cuentan con profesionales especializados en la materia, con asesores, asesoras financieras, economistas, personas que en la misma planta nos pueden ayudar y orientar a cuáles son los mejores pasos a seguir, porque definitivamente muchos y muchas de nosotras no somos especialistas en el área. Entonces también es importante que busquemos opciones que nos puedan ayudar, que nos puedan orientar, que nos puedan dar una señal
¿verdad?, de salida ante la situación, o por qué no más bien informarnos y decirnos, bueno, vea, usted tiene tales dineros, podría generar mayores ingresos o aumentar el interés en tal parte, porque también a veces tenemos angustia porque tenemos dinero y no sabemos qué hacer con él, ¿verdad? Entonces, bueno, queremos invertir, queremos ahorrar, queremos aumentar nuestro patrimonio. Vamos a ir al banco, vamos a ir a esa organización para que nos ayude y poder dar los mejores pasos, los pasos más seguros, y podamos sentir tranquilidad con nuestro dinero. Recordemos que la bancarización también es muy importante porque nuestro dinero está bien guardado, ¿verdad? Muchas veces, y esto sucede mucho en las generaciones anteriores, guardamos el dinero, como decían los abuelitos y las abuelitas, en una huaca, ¿verdad? Y eso es peligroso porque no solamente podemos perderlo, ¿verdad?, o se nos lo pueden robar o demás, sino que no está seguro y en definitiva tampoco estaría ganando pues ningún tipo de interés, no estaría creciendo ese dinero ahí guardadito en la casa. Y finalmente pues también informarnos y buscar información ya como algo personal, o sea, qué páginas estoy leyendo yo, qué páginas sigo en internet. Si ustedes manejan redes sociales, no sé, Facebook, Instagram, TikTok, ahí van a encontrar un montón de personas que son asesores y asesoras financieras. Yo creo que más bien el reto ahí sería, ¿verdad?, filtrar un poquito la información, porque vamos a encontrar información de todo tipo. Pueden leer, pueden escuchar podcasts, en los programas de radio también tenemos mucha información, y bueno, también hay muchos programas educativos en línea. Ahora yo les voy a presentar una plataforma que tiene el BAC que está súper interesante y muy interactiva, que también es un recurso que ustedes pueden utilizar y que es de mucho provecho. En tiempos de ajuste económico, ¿será posible ahorrar? Les voy a brindar algunos tips. Son tips súper cotidianos que tal vez a veces no los hemos tomado en cuenta, pero que les puede funcionar. Ahí me cuentan en el chat también qué les parecen este tipo de tips, o si más bien ustedes tienen más tips, nos los pueden compartir, y nosotros y nosotras contentísimas con que ustedes nos puedan compartir más bien sus enseñanzas y sus aprendizajes. Por ejemplo, si en este momento tenemos ahorros, tratemos de mantenerlos, porque no sabemos cuándo la situación va a estar mejor, ¿verdad? En pandemia pensamos que íbamos a durar un año, unos mesecitos encerrados y encerradas en casa, y vean que todavía, ¿verdad?, es todo un reto, todavía apenas estamos saliendo y las secuelas las seguimos viviendo. Entonces, mantengamos los ahorros que tenemos en este momento lo más que podamos. Si ya teníamos algunos planes con esos ahorros, no sé, tal vez un viaje, una vacación en familia, algo que veníamos construyendo desde hace mucho tiempo, creo que también puede ser un momento para aplazarlos. Es decir, no vamos a dejar de hacerlos, pero estamos en periodos de crisis. Entonces es importante que aplacemos ciertos gastos que tal vez teníamos que no son prioritarios. Acordémonos de la priorización. Revisemos nuestros gastos. Aunque no creamos, los gastos hormiga, ¿verdad?, esos que son chiquititos, que se van haciendo en el día a día. Los gastos vampiro, que son aquellos gastos que están presentes, por ejemplo, cuando dejamos encendidos los televisores, eso es montos más para el recibo de la electricidad. O tal vez también los gastos fantasmas. Por ejemplo, yo pagué una aplicación por 6 meses de algún tipo de ejercicio y al final nunca la utilicé, pero pagué esa membresía por 6 meses, ahí está, me la siguen cobrando y yo al final nunca la congelé, pero igual es dinero que no estoy utilizando y que cuesta tanto ganarse el dinero que no deberíamos regalarlo, ¿verdad? Luego, por ejemplo, si vamos a ir a un restaurante, bueno, ¿qué opciones tenemos en un restaurante? Prestémosle muchísima atención a los precios de las bebidas. A veces son hasta el doble o el triple de lo que podríamos conseguir en la pulpería o en el supermercado. Algunos platos fuertes son muy grandes, podríamos compartirlos con otra persona. Revisemos también las opciones de las entradas, a veces son más económicas. ¿Y por qué no aprovechar las promociones? Hay bancos que tienen promociones, por ejemplo, el BAC, ¿verdad? Si usted paga con la tarjeta roja o con otro tipo de tarjeta del BAC, ya usted tiene durante ciertos meses, durante el periodo de la promoción, un 50% de descuento en ciertos restaurantes o en ciertos comercios. Entonces, a veces me dicen, ¿usamos o no usamos la tarjeta de crédito? ¿Usamos o no usamos la tarjeta de débito? Bueno, si usted es una persona que puede aprovechar y administrar bien su tarjeta de crédito, más bien va a tener un montón de beneficios si puede pagarla a tiempo y no pagar los intereses. Entonces, más bien la tarjeta de crédito termina siendo una herramienta sumamente positiva que hasta nos ayuda, ¿verdad?, a economizarnos dinero. En el supermercado, revisemos la lista, hagamos una lista y tratemos de apegarnos a esa lista. Ya bien nos han dicho, no vayamos a comprar con hambre, ¿verdad? Porque eso es un gran peligro. Vamos con hambre y nos antojamos de todo. Cuando nos damos cuenta, metimos todo en el carrito y muchas de esas cosas no las necesitábamos, eran puro antojo. Planifiquemos los alimentos. Se ha demostrado ya en estudios que si planificamos adecuadamente los alimentos, vamos a tener un 15% de ahorro en esta parte.
Elaboremos comidas alternativas, no todos los días tenemos por qué comer carne o pedazos de carne muy grandes, podemos complementar con otro tipo de proteínas también, podemos hacer la opción de picadillos y mezclarla con carne, o algunas personas hacen los días libres de carne. Por ejemplo, a nivel internacional tenemos los lunes libres de carne, ¿verdad? Que es todo un movimiento para frenar un poco el impacto ambiental que genera pues toda la producción, digamos, de carne. Y finalmente también comprar en conjunto o compremos también en granel. Muchas familias van a esos grandes supermercados, ¿verdad? Y compran paquetes grandes de arroz, frijoles, desodorantes y todo, y lo que hacen es segmentarlos. Entonces, cuando nos damos cuenta, tenemos un ahorro bastante significativo. En gastos médicos, por ejemplo, bueno, tratemos de utilizar las farmacias que ya sabemos que popularmente, ¿verdad?, son muchísimo más baratas. Algunas personas utilizan seguros alternativos en familia, entonces las consultas nos salen hasta en un 60% de descuento o mucho más económicas para las personas que utilizan pues también la salud privada como una opción. Y busquemos los productos genéricos. A veces, ¿verdad?, un doctor o la receta médica trae tal vez un medicamento que por la marca simplemente es mucho más caro, entonces consultemos al doctor en la farmacia también cuáles son productos genéricos alternativos que tal vez no estemos pagando la marca, pero sí tienen la misma efectividad en el medicamento. En temas de gasolina, ¿verdad? Eso es imprescindible, muchas y muchos de nosotros la necesitamos porque definitivamente la ocupamos para ir al trabajo, para hacer pues todos los mandados de la familia y demás. Entonces, planeemos las rutas, ¿verdad? Podemos encontrar rutas alternativas que tal vez acorten camino, por ejemplo. Verifiquemos un poquito también las horas de llegada y de salida. Tal vez podamos salir unas horas un poquito más temprano o devolvernos unas horas un poquito más tarde para no comernos, ¿verdad?, toda esa presa. ¿Por qué no compartir el viaje con algún compañero, compañera del trabajo, con alguna vecina o medios alternativos de transporte, ¿verdad? Bueno, de ahí ya esta semana yo voy a dejar el carro en casa, voy a tratar de levantarme más temprano, utilizar el bus, caminar tal vez los 800 metros, que por eso saco el carro para no hacerlo, ¿verdad? Todo este tipo de cosas, y hasta también tenemos beneficios, digamos, en nuestra salud. Finalmente, ya para terminar, en temas educativos, hay muchas becas alrededor, podríamos buscar también becas, queremos aprender un idioma, queremos sacar un técnico en algo, bueno, averigüémonos si hay becas y cuánto podemos ahorrarnos en esa parte. Entidades financieras, entidades bancarias brindan beneficios, 10% de descuento en la matrícula, o tenés otras opciones de pago donde tal vez no tengas que pagar de una vez todos los montos, sino que puedes hacerlo a 3 meses, ¿verdad? Bien administrado, ¿por qué no utilizarlo y no afectar la complejidad o la totalidad de nuestros ahorros? Cursos en línea, hay muchos cursos en línea que son o más baratos o también gratuitos, y hay aplicaciones también gratuitas importantes. ¿Cómo saber cuándo hay buenas aplicaciones? Bueno, ustedes se meten en internet, en el buscador, y buscan, bueno, cuáles son las principales aplicaciones. Ustedes ahí pueden buscar todas las opiniones que dicen las personas, estudios, artículos, todo lo que haya al respecto de esa aplicación en particular. Aprovechemos también los beneficios que nos brindan ciertos productos, por ejemplo, descuentos, puntos, millas, cashback, promociones. Todo eso también nos llega al correo electrónico o por mensajes de texto. Hagámosle caso, porque definitivamente ahí también podemos ahorrar. En temas de vestimenta, bueno, a veces algunas personas, ¿verdad?, tenemos la costumbre de comprar casi siempre ropa, y a veces compramos ropa, zapatos, y pasan 6 meses, 3 meses y no lo hemos utilizado. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿qué está pasando ahí, verdad? ¿Por qué compré esa vestimenta? Y ¿por qué no también aprovechar los periodos de cierre fiscal, verdad, bien informados, o también los viernes negros? Pero yo ahí les pongo viernes negro informado, porque muchas veces, verdad, la promoción que pensamos que es promoción no es tan promoción. Entonces podríamos irnos unos 15, 22 días antes, revisar los mercados, revisar cómo están los precios, y ahora sí, el día viernes negro o esa semana yo me voy a ir y voy a tratar de ser una persona consumidora informada y no dejarme llevar solo por los colores bonitos, ¿verdad?, y por las ofertas que se hacen en esa semana. Regalos de fin de año. Bueno, lo más importante y ante todo, usted no es el regalo que da, ¿verdad? Y no le van a querer por el regalo o los regalos que usted da. Pero si usted decide dar regalos, entonces aprovechemos Viernes Negro, los cierres fiscales, hagamos compras un poco anticipadas, porque sabemos que cuando estamos llegando ya a final de año también aumentan los precios, porque todo, ¿verdad?, se vuelve un fenómeno masificado. Podemos también practicar otras cuestiones como el amigo invisible, ¿verdad? Entonces ya sí, nos libramos de no darles regalos a todas las personas de la familia.
También podríamos fijarnos en pequeños detalles, no necesariamente dar regalos muy grandes, no estamos en tiempos para estar pensando tampoco en regalos sumamente grandes, y creo que más bien estos tiempos nos llevan a pensar más en la unión familiar, en el disfrute de esos momentos de compartir en familia. Finalmente, los temas de aguinaldo, salarios escolares, excedentes que a veces recibimos porque estamos en alguna asociación solidarista o en alguna cooperativa, ¿verdad? Todo ese dinero que no lo teníamos contemplado, entonces, bueno, podríamos también generar una parte para el ahorro en caso que no lo tengamos pues ya comprometido, y si ya lo tenemos comprometido, entonces paguemos las deudas más urgentes, ¿verdad? Las más apremiantes, las prioritarias, las que nos tienen como más ahogados o ahogadas. Algunas personas en sus procesos también de recuperación financiera lo que hacen es que no lo tocan y lo dividen entre 12 meses, entonces tienen un ingreso más para poder pagar ciertos gastos que en este momento pues ya se salieron de control, ¿verdad? Y podríamos, como les dije anteriormente también, y por qué no, abonar deudas, porque así salimos un poquito más rápido de esas deudas. Sin más por el momento, me gustaría terminar enseñándoles esta increíble plataforma. Ahí ustedes tienen el link, ¿verdad? Que es aprendiendo.backcredomatic.com. Es una plataforma sumamente interactiva donde ustedes van a encontrar una orientación, información, temas relacionados con conceptos, con uso de productos que tiene el BAC, pero también productos, digamos, a nivel nacional, que tiene que ver con las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, los intereses. Definitivamente es una plataforma educativa, interactiva, inclusiva. Entonces, dejarles ahí la plataforma para que ustedes la puedan utilizar, que en este momento también está en el chat. Ahí en el chat ya logramos poner el link para que por favor accedan, y si lo pudieran replicar, pues para nosotros también y nosotras sería sumamente importante, porque definitivamente ha sido sin más con la opción de que ustedes puedan mejorar también sus niveles de información y conocimiento sobre los temas financieros. Agradecerles por todo este tiempo del webinar, y bueno, esperamos vernos muy pronto aquí desde el BAC. Les extendemos un gran saludo y esperamos que estén muy bien todos y todas allá en casita o en donde quiera que estén. Hasta luego.